En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buen día, bienvenidos, ¿cómo están? Muy amables por compartir con nosotros a diario a partir de esta hora, en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Estamos culminando una semana y transitaremos en breve sobre la agenda del viernes 3 de septiembre. Importante porque hay notas que destacan y despuntan en nuestra jerarquización informativa, pero también en la de los diferentes medios de comunicación social y portales de Internet. En este caso vamos a comenzar a recorrer con notas que van a ser noticias sin duda alguna en el día de hoy y probablemente en los próximos días. En este caso, nosotros vamos a comenzar destacando que hoy, al parecer en horas de la tarde, se reanudan las conversaciones entre gobierno y oposición. En este caso, ya han viajado los factores que se sentarán en la mesa del diálogo, en proceso de ir hacia una negociación, afincándose en un memorándum de entendimiento que es bastante general, pero que es preciso y definido en cuanto a qué son o cuáles pueden ser los temas para conversarse en esa mesa de trabajo. Hay diversos niveles de expectativas, hay optimismo en algunos casos, sobre todo de la comunidad internacional. Hay pesimismo interno, acá muchos piensan que se trata de seguir conversando para no llegar a nada. Esos son los extremos, los que plantean las cosas en ese contexto, ¿no? De todas maneras, bueno, ya recibiremos en el transcurso de la tarde información en este sentido, pero por lo pronto, repito, ya sabemos que la delegación opositora, de acuerdo a lo que anunciaba uno de sus integrantes, el presidente del Partido Social Cristiano Copey, Roberto Enríquez, ya viajó a México. En el día de ayer habrá viajado también la delegación oficial presidida por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Ayer Nicolás Maduro se refería al tema, insistía, era perseverante en señalar que los líderes opositores deberían ayudar en estas conversaciones a que puedan levantarse las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea. Sobremanera las sanciones de de los Estados Unidos. La oposición ha sido sumamente discreta, extremadamente prudente, no ha dicho nada, ni siquiera en la primera conversación hace ya algunas semanas atrás, también en México, en el mes de agosto, no ha hecho sino referencias generales, incluso el retorno de algunos de sus voceros, pero el gobierno ha sido mucho más locuaz, el gobierno y sus voceros pues ha sido mucho más intenso y parte de su estrategia, debe uno interpretar, es incidir, reafirmar, subrayar que el tema de las sanciones es fundamental. Los opositores, en términos generales, plantean el tema de elecciones transparentes y justas. En algunos casos, como hay diferencias internas dentro de la estructura opositora, otros van más allá y dicen, bueno, adelanto de elecciones presidenciales, eso parece muy poco probable. No creo, en términos generales, como muchísimos venezolanos, que el gobierno va a aceptar dentro del grupo de concesiones que pudiera asumir el adelanto de nuevas elecciones. Es decir, que la oposición tendría, en todo caso, puede interpretar uno, que transcurrirá este gobierno de Nicolás Maduro hasta el año 2024. Igual ocurre con el tema de una elección probable de la Asamblea Nacional. Fue escogida dentro de los parámetros que ya conocimos y muy cuestionada en diciembre pasado, pero tampoco creo que, o no da la impresión que el gobierno fuera a ceder espacios en ese sentido. Entonces, lo que muchos están señalando es que la oposición debe simplemente, por ahora, en estas conversaciones, es establecer lineamientos claros sobre, para este 21 de noviembre, elecciones claras, definidas, transparentes y justas, con una presencia internacional notable, y bueno, y como han decidido incorporarse también a ese proceso, es probable que trabajen en esa línea. Y otros consideran que como ya el año que viene estamos a mitad de periodo, se invoca constitucionalmente, o puede invocarse constitucionalmente, un referéndum revocatorio que los opositores deberían trabajar dentro de esa línea. Es un debate al cual tenemos
acceso en forma parcial, por cuentagotas, mientras nos vamos enterando cuáles son las posturas del gobierno y cuáles son las posturas de la oposición. Ya veremos, en todo caso. Y el tema de las sanciones, que para el gobierno es fundamental. Eso es lo medular dentro de lo que ha sido su propuesta pública, aparte de lo que internamente puedan discutir. Otros temas que destacan en la agenda de este viernes 3 de septiembre, bueno, faltando 4 horas, diría las 8 de la noche de ayer, surge un comunicado del Consejo Nacional Electoral extendiendo el plazo para el proceso de postulaciones hasta el sábado, 4 de septiembre, hasta mañana sábado, corrijo. Es decir, casi 48 horas, pudiéramos decir. Bueno, algunos lo manejan de esa manera. Entonces, el plazo cerraba ayer, sin embargo, pues se extiende por el día de hoy viernes y hasta el día sábado a las 12 de la medianoche. Y entonces, bueno, tendrán los opositores el tiempo suficiente para inscribir sus candidatos para las gobernaciones de estado, para las alcaldías, para los consejos municipales, para los consejos legislativos. No ha habido nada más, ya veremos en el día de hoy qué surge adicional a la decisión que tomó ayer el Consejo Nacional Electoral, anunciando que por 2 días más se extiende el proceso de postulación. Vamos con otras notas también que van pues jerarquizándose dentro de lo que es la dinámica del trabajo informativo me refiero. Bueno, el tema del COVID, nuevas cifras ha ofrecido el gobierno. De acuerdo a la información oficial, más de 1.200 personas en las últimas 24 horas han sido contagiadas. Tristemente, 17 personas fallecidas, para un total, si mal no recuerdo, la cifra oficial de 9.056. Mientras esto se conocía, previamente, organizaciones no gubernamentales, entre ellas Médicos Unidos por Venezuela, daban otra muy lamentable información. El número de sanitarios muertos, de personas vinculadas al sector salud, ha llegado a 740. La cuota mayor la tienen los médicos en este caso. Y en este mes de agosto también fue muy dura la situación. Ya en programas anteriores, en emisiones anteriores, habíamos dicho que nuevamente el estado Zulia es el más castigado en este sentido. Bueno, la cifra de ayer fue de 740 y adicionalmente a esto, bueno, se reiteró la postura de que debe masificarse el proceso de vacunación, que piensan que es todavía lento. Hay algunas repercusiones y sigue reverberando lo que fue la postura de la Organización Panamericana de la Salud, que dio a conocer cifras sobre que estaría vacunada casi el 10% de la población. A esto, por cierto, se refería el doctor Julio Castro, médico infectólogo, profesor universitario, además miembro de la comisión que se creó para hacer un seguimiento al tema de la pandemia, ¿no? Él hacía algunas observaciones, él invitaba al gobierno a definir mucho mejor el tema de las cifras de contagiados, personas fallecidas y personas que han salido pues, de esta situación, pero también hacía algunas observaciones sobre cómo pudiera organizarse una vez que tengamos o que se tenga en el país la dotación completa, la distribución de las vacunas. Hacía una observación sobre las clases presenciales y el comienzo de ellas que ha anunciado el gobierno. En este caso, él dijo que antes que estar vacunando a los niños, que en ningún país en términos generales se ha hecho así, antes de una reapertura de clases presenciales, deberían vacunarse a los adultos, en este caso fundamentalmente a los maestros y profesores y también adicionalmente a los padres y representantes. Los niños al final de cuentas también son sensibles y comienzan también a contagiarse, pero es más importante, subrayaba el doctor Castro, por lo menos se entendía de sus palabras, que primero los adultos, sobre todo aquellos mayores de 50 años que se exponen mayormente a la posibilidad del contagio, bueno, y posteriormente el tema de los niños. Esa noticia también es importante dentro de la agenda. Bueno, ¿qué otras cosas podemos citar para todos ustedes? Bueno, ayer un bajón de electricidad en diversas partes del país se sintió sobre las 4 de la tarde, en muchas zonas de la capital de la República o de la Gran Caracas, porque también se extendió
al estado Miranda, pero también había reportes de Maracaibo, estado Zulia, de la región central, del occidente del país, del estado Lara, en fin. Habría que tener las precisiones en este sentido y había muchos reportes que se recogían a través pues, de redes sociales en este caso. Otras notas, regreso con algo a lo que se refería Maduro. Esto es tema económico, es importante porque está de acuerdo y es partidario de darle impulso incluso para el financiamiento del sector privado del mercado de capitales. Es decir, darle mayor aliento y mayor fuerza a la bolsa de valores para a través de ella los sectores empresariales conseguir de alguna forma financiamiento para comenzar a reactivar empresas y comenzar a reactivar en forma gradual, será un proceso bastante largo, la economía venezolana. Eso también es importante destacarlo. Hay otras notas, pero es corto el tiempo que pudiéramos también jerarquizar en este resumen que estamos realizando. En el plano internacional, bueno, hay varias circunstancias, pero lo de Estados Unidos es realmente preocupante con tormentas tropicales, con los efectos del huracán Aida, los efectos no solo en New Orleans, donde en este momento hay más de 1 millón de personas sin el sin el servicio de energía eléctrica. Se registran 25 muertos, pero lo que más impacta es lo que ha ocurrido, como desde ayer reseñábamos, en la ciudad de Nueva York, como también en New Jersey. En Nueva York ya llegan a 42 oficialmente, no sabemos si puede extenderse, digamos, la estadística, a 42 el número de personas fallecidas. Lugares emblemáticos, barrios emblemáticos como Queens, como Brooklyn, pues fueron azotados por las aguas tremendamente. No se imaginaban los neoyorquinos que una situación que de lo suyo siempre les pasa, es dura la ciudad, sobre todo en la época del invierno, pero el tema de estas lluvias, con la virulencia, con la fuerza, con la intensidad, no se lo esperaban. En este sentido, por cierto, olvidé mencionarles y retorno a Venezuela brevemente para decirles que en el estado Anzoátegui la situación es grave. Acabo de recordarlo, con el río Neverí se decretó, lo hizo el gobernador, el estado de emergencia en el estado en Anzoátegui. Bueno, deportes. La atención fundamental la teníamos centrada en el juego ayer de la Selección Nacional de Fútbol, la Vinotinto, y la selección de Argentina y la presencia de aquellas estrellas internacionales encabezadas por Lionel Messi. Bueno, el partido finalizó con una goleada 3-1. Al final, Jefferson Soteldo, extraordinario, ese muchacho venezolano, hizo un trabajo en el campo tremendo, le hicieron un penal, cobró el penal y fue el único gol de Venezuela. Pero los otros goles fueron de Lautaro Martínez y los dos Correa, Ángel Correa, que juega con el Atlético de Madrid, y Joaquín Correa, que juega con el Inter de Milán. Muchas estrellas en el campo, Di María, en fin, tantas personas que los venezolanos vieron disfrutar a través de la pantalla de televisión, con algunas interrupciones, por cierto, y también los que fueron al campo, ¿no? Los que fueron al Estadio Olímpico de la ciudad universitaria. El partido, en términos generales, lo jugó bien en la primera parte Venezuela, en los primeros minutos, los primeros 10, 12 minutos quizá, se intercambiaron incluso. Luego, lastimosamente, un gran organizador, que era el Chema Velázquez, pues se lesionó y ahí comenzó la debacle venezolana. Lo sustituye un jugador del Deportivo de La Guaira, de aquella de la Liga Venezolana, Luis Adrián Martínez, y es expulsado en el minuto 32 porque, bueno, hizo innecesariamente o cometió innecesariamente una torpeza, una plancha sobre la rodilla de Messi, que no tenía necesidad de hacerlo. Bueno, ahí comenzó ya la decadencia sería mayor, se defendió más o menos Venezuela con 10 hombres en el segundo tiempo, pero el corolario fue este. Perdió, dominó el partido Argentina, sin duda alguna, eso no hay por qué discutirlo, y bueno, al final de cuentas 3-1, el próximo juego de Venezuela creo que es el domingo contra Perú en Lima. Bueno, estas son algunas notas que trato de apretadamente de resumirlas y que destacan en la agenda del día de hoy. Todo esto lo vamos a complementar o a sellar con los titulares que presentaremos de inmediato para todos ustedes. Bueno, comencemos
Médicos exigen la dotación de insumos en los hospitales del estado Carabobo, debido a que se encuentran en precarias condiciones. Es crítica la situación en Carabobo. La Junta Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó 5 propuestas al gobierno nacional para el rescate de los servicios básicos del país. El sector inmobiliario de Nueva Esparta, bueno, yo diría que también otros sectores, solicita reactivar los vuelos comerciales hacia la isla debido a que su paralización pone en riesgo diversas negociaciones con inversionistas extranjeros y nacionales. Bueno, esto tiene que ver con el esquema del 7+7, ¿no? En notas internacionales complementamos, en Ucrania las autoridades anunciaron planes para acoger a los afganos que han salido de su país luego de la llegada al poder de los talibanes. En el espacio de la entrevista conversaremos con José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA. Y cerramos con información de arte y espectáculos. Emiten una nueva orden de captura contra la controversial Lara Bozzo. Bueno, son notas, allí la tienen retratada, ¿no?, a la señora Bozzo en este caso. Decía, bueno, son algunas de las informaciones importantes que ya les daremos mayores detalles en muy pocos momentos. Recuerden que a partir de ahora pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos los titulares de la prensa nacional, de la prensa regional, de la prensa internacional, lo que trasciende en el último momento de la noticia y llega a nuestra mesa de trabajo, la información del tiempo y también lo que surge en redes sociales que ustedes muy amablemente nos envíen. Así que Gaudi y Adrián con ustedes. Buenos días. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Viernes 3 de septiembre. Estamos completamente en vivo y directo en el noticiero Primera Emisión. Como siempre, es un gusto informarles. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Bueno, siempre repletos de noticias. No, hay muchísimas, muchísimas. Cierra por lo menos nuestra semana informativa, que es de lunes a viernes, pues cargada de noticias. Bueno, vamos a ver qué pasa en México, que es bien importante, ¿no? Eso por supuesto, está en la agenda informativa para estar pendiente de lo que sucede allí entre gobierno y oposición. Nosotros anoche vimos el partido, estaba oyendo tu reseña muy completa. Sí, que nos deja. Lástima, era innecesaria, ¿no?, esa patada que le metió a Messi. Sí, este jugador, Luis Adrián Martínez, del Deportivo La Guaira, se vio muy mal. Bueno, Venezuela tenía ausencia de jugadores también. No estuvo mal en la estrategia inicial, el desarrollo. En principio estaba jugando bien. ¿Tú lo viste? Pero estaba jugando bien. Vino ahí la lesión de este jugador también, Martínez, en fin, o Velázquez, perdón. Y luego Martínez es el que le lesionó. El de la patada, Luis Adrián Martínez. Sí, además le duplicaban en estatura. Sí. Tipo yo creo que el más grande de allí. No había necesidad, ese no es un estilo de juego noble, vamos a llamarlo de esa manera. Yo no creo que hubo mala intención, yo creo que se le fue más allá al pie de lo que esperaba, fue un encontronazo. Yo no creo que fue a lesionarlo ni nada de esto, no creo. Además que el muchacho tiene una cara de buenote que tú dices, bueno... de buena gente, ¿no? De buen muchacho, que dice, no, vale, ¿cómo es posible que este muchacho con esta buena cara pues vaya a lesionar allí? Pero en fin, eso es cosa del fútbol, ¿no? Sí, lo hizo muy mal, él pudo haber ido al pie, no a la rodilla. Bueno, independientemente del resultado, hay que decir que el país se paralizó para ver este partido entre la Vinotinto y la Albiceleste. De verdad que mucha emoción desde el principio del partido, pues esperando cuál iba a ser la actuación de nuestra Vinotinto y además pues este juego ante un rival de ese calibre, ¿no? De Argentina. El país se paralizó y por un momento olvidaron otros temas para centrarse en el deportivo y estar allí ligando a nuestra Vinotinto, que ahora tendrá este encuentro con Perú. Sí. Bueno, también hablabas, Carlos, de las lluvias y sí, la cifra que se maneja a esta hora en agencias internacionales de las lluvias que golpearon Estados Unidos, que este remanente de Ida sigue golpeando 42 fallecidos. Es la cifra que se maneja a esta hora en agencias internacionales. En Nueva York. En Nueva York. La mayoría de estas personas que fallecieron lo hicieron dentro de sus carros, esperando poder salir ante la emergencia que se presentó por las lluvias. Sí, terrible, ¿no? Es una muerte espantosa.
Sí, bueno. Y acá en Venezuela pues seguimos muy atentos, por supuesto, al tema de las lluvias. Ya ayer había un anuncio desde el gobierno de que se van a atender todas estas localidades que han sido afectadas por las precipitaciones de las últimas horas y que aparentemente ya la temporada de lluvias intensas estaría llegando a su fin en este mes. Esperemos que así sea. Por cierto, es que no lo mencioné en la introducción, se generó una nueva controversia porque Maduro criticó el documento, primero la postura del arzobispo de Mérida a propósito de la situación trágica que allí se registró, y me imagino también habrá evaluado el documento de la conferencia episcopal. Entonces llamó bicharacos a los curas, bicharacos con sotana, en fin, eso. Bueno, un nuevo enfrentamiento. Sí. La otra cuestión, el otro asunto que me ha llamado la atención en el ámbito internacional es lo de Corea del Norte, que ha rechazado... como 3 millones de dosis de vacuna. Bueno, alegando que allí no hay... que en COVID. Corea del Norte no hay COVID, que no se ha detectado el primer caso de COVID. Bueno, de todas maneras, como no hay manera de comprobarlo, sí, pues... que esta pandemia pues representa una amenaza para el mundo entero. Entonces, bueno, así... si no hay COVID, hay mucha hambre en Corea del Norte. Hay una crisis alimentaria. Pero tremenda de años, un problema de desnutrición y de gente que de verdad muere de inanición, muere de hambre. Así es. Bueno, así las cosas en el mundo este viernes 3 de septiembre. Vamos ahora a hacer la revisión de la prensa nacional. Iniciamos dando un vistazo a la portada digital del diario El Universal. Ellos abren edición con este tema del diálogo que acapara la atención en el ámbito político el día de hoy. El titular es el siguiente: bandos políticos de Venezuela se reunirán este viernes en México para lograr avances tangibles. Los primeros contactos de agosto dieron como resultado el compromiso de sentarse de nuevo a la mesa con una hoja de ruta más clara. El gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de Venezuela, que aglutina a los principales partidos de oposición, se ven las caras de nuevo a partir de este viernes 3 de septiembre en Ciudad de México, escenario de unos contactos que llegan con un memorando de entendimiento bajo el brazo y del que deberían comenzar a salir avances tangibles hacia acuerdos políticos. Otro titular que destaca El Universal en su portada de hoy, que también mantiene preocupado en el ámbito de salud, tiene que ver con Colombia y esta nueva variante del COVID-19, dice nueva variante Mu, detona letal pico de COVID-19 en Colombia. Entre abril y junio de este año, los contagios y muertes alcanzaron cifras récord y llevaron al borde del colapso el sistema hospitalario colombiano. La nueva variante del coronavirus, detectada por primera vez en Colombia y bautizada como Mu, fue la causante de la ola más mortífera de la pandemia en el país, informaron las autoridades sanitarias. Lo que sigue es una cita textual para Marcela Mercado, es directiva del Instituto Nacional de Salud de Colombia. Abro comillas, efectivamente Mu es la variante predominante en Colombia y fue la que mantuvo el tercer pico durante todo este tiempo que hemos hecho vigilancia genómica. Vamos ahora con la portada del Nacional o el portal del Nacional. Una de las informaciones más importantes es lo que comentaba Gaudí hace un momento, lo de las inundaciones en Estados Unidos. Dice, sube a 42 el número de muertos por el huracán Ida. En Central Park se registraron solo en una hora 3,15 pulgadas de agua, la mayor cifra desde que se comenzaron a recopilar datos en 1870. Ida, que como huracán generó una gran devastación en el sur de Estados Unidos y luego se convirtió en un ciclón posttropical, azotó en las últimas horas estados del noreste del país y dejó al menos 42 fallecidos por lluvias torrenciales, rápidas inundaciones y vientos huracanados. Un total de 23 muertos han sido reportados en Nueva Jersey, según datos difundidos por el gobernador Phil Murphy. Apuntó Murphy que la mayoría de los fallecidos son ciudadanos que quedaron atrapados en sus vehículos por las inundaciones, como lo comentaba también aquí Gaudí. Además se reportan 3 fallecidos en Filadelfia, otros 3 en el condado neoyorquino de Westchester y 1 en Connecticut. Son los últimos datos de medios y autoridades. La mayoría de las muertes en Nueva York, entre ellas la de un niño de 2 años, se registró en hogares y sótanos residenciales debido a las inundaciones, así lo informó este jueves el jefe de la policía de Dermont Shea.
Pensilvania, las autoridades del condado de Montgomery informaron que una de las víctimas mortales es una mujer que falleció cuando un árbol impactó sobre una casa y que la peor parte de los daños ocurrió en el sureste de ese estado. Veamos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias. Ellos abren con el tema internacional, dicen talibanes preparan el gobierno de Afganistán y mujeres se realizan protestas. Dice, los talibanes anunciaron el jueves que están a punto de formar un nuevo gobierno en Afganistán que será sometido a un intenso escrutinio internacional, especialmente en cuanto al respeto a los derechos de las mujeres que llevaron a cabo una inusual manifestación. El anuncio del gabinete podría producirse después de la plegaria del viernes por la tarde, indicaron dos fuentes talibanes a la agencia AFP, con el movimiento insurgente asumiendo directamente el poder apenas días después de la retirada de Estados Unidos tras 2 décadas de guerra. Naciones Unidas anunció la reanudación de los vuelos humanitarios entre la capital de Pakistán, Islamabad, y las ciudades de Mashhad y Rashid, en el norte de Kandahar, en el sur. Las empresas estadounidenses Western Union y MoneyGram reiniciaron sus servicios de giro de dinero del que dependen muchos afganos para sobrevivir. Más adelante, otro titular que destaca Últimas Noticias: activan equipos de emergencia para atender afectación de las lluvias. Esto ya en el ámbito nacional. Dice, el presidente de la República presentó este jueves un balance general de los estados afectados por las lluvias, asegurando que el estado Zulia y también destacan acá otras regiones como Barcelona, dice, son entidades y zonas afectadas. Este último, dice, en Anzoátegui con el desbordamiento del río Neverí. Dice acá que agregó que las inundaciones son productos de que está cayendo más agua por cada lluvia, 17 litros por metro cuadrado aproximadamente. Asimismo, destacó que la onda tropical número 41 está en pleno desarrollo final. Recordó que la Unión Cívico-Militar está activada en todo el país a fin de resguardar al pueblo. De igual manera hizo referencia a la importancia de aplicar proyectos preventivos que evitaran un desastre natural mayor. Hizo un recorrido por Zulia, Mérida y Anzoátegui a fin de constatar el estado de afectación de sus ciudades. Vamos ahora con la portada del diario 2001. Un duro reality, vivir con suegros por necesidad, es el titular principal de la portada de 2001. Expertos afirman que cuando las parejas quieren constituir un hogar fuera de su familia, no cuentan con los recursos para pagar un alquiler y menos comprar una vivienda, por lo que tienen que residir apretaditos. Ahí tienen pues ese primer titular. A la derecha está esta joven, Joana Reina, estilista, que se inspira en la elevación de la autoestima. Más abajo, postulaciones para el 21 de noviembre cierran mañana. El Consejo Nacional Electoral ejecuta una nueva prórroga para los candidatos a las votaciones que se avecinan en nuestro país. Debajo de esta información, mesa de diálogo va al segundo round en México. El gobierno y la oposición inician otra fase de reuniones que se prolongará hasta el próximo lunes. A la izquierda de esta información, tanda de fútbol sueco por Meridiano, ahí tienen la fotografía con las chicas. Y en la jugada, la Argentina de Messi le gana 3-1 a la Vinotinto. Veamos ahora qué trae el diario Meridiano en su portada de este día. Ellos destacan el siguiente titular: Error, se refieren a Eduardo Rodríguez, alucinante, grandes ligas. Dice, el zurdo lanzó 6 entradas en blanco y conquistó su victoria número 11 de la temporada durante el triunfo de Medias Rojas frente a Tampa Bay. El carabobeño tiene la cuarta mayor cantidad de ponches en la MLB. Más abajo, por supuesto, se reseña lo que fue el resultado de este partido entre Venezuela y Argentina. Dice, Venezuela cae ante Argentina y se le hace más vital el duelo frente a Perú el domingo. Muy bien, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Sigan allí.
Bueno, vamos con la prensa regional y comenzamos en La Guaira con La Verdad. Oposición se medirá en primarias el 19 de septiembre. La fotografía allí hace referencia a un accidente de tránsito, chocó contra la defensa. Asamblea Nacional fiscalizará clínicas en La Guaira por sobrefacturación y maltratos. Apagones causan daños en Caraballeda, culpan al Consejo Comunal de la lucha por abandono del ambulatorio. Racionan la gasolina a solo 30 litros y conductores denuncian que hay desvío. Maduro acusa a la Iglesia de Mérida de supuesta campaña contra la Fuerza Armada Nacional. A la derecha de la información, rehabilitarán 68 escuelas. Debajo de esto, pescadores de Macuto venden poco en Semana Radical. Retienen a narcoavioneta y 5 ocupantes en Maiquetía. La fotografía hace referencia aquí a Olivares en el Guamacho y el cambio del dólar, un dólar, 4.087.136 bolívares. El periodiquito circula en el estado Aragua. ¿Con qué abre? Pues con estas conversaciones en México el día de hoy. Dice, iniciarán segunda ronda de diálogo. El antetítulo, gobierno y oposición, regresan hoy a las conversaciones en México hasta el próximo lunes. Más abajo con fotografía, la alianza dio a conocer candidatos en Aragua. También se destaca la situación con las lluvias en Anzoátegui. Ese desborde del Neverí causó inundaciones en Barcelona. Estado de necesidad y urgencia es el antetítulo. En el tema deportes, un titular que un poco duro, ¿no? Dice, Argentina se tomó el vino tinto. Reseña periodiquito en la parte superior. A los escenarios, ABBA regresa tras 40 años de ausencia con nuevo álbum. Bueno, vamos a ver ahora algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país en directo con las regiones. Buen día. Sí, muy buenos días. Amanecemos acá en Carabobo informando que habitantes de Bejuma, al occidente de la entidad, catalogan como crítica la situación con respecto al despacho de combustible, específicamente en las estaciones de servicio que hay en este municipio. Ellos señalan que hasta por 15 días han dejado de llegar ha dejado de llegar gasolina a estas estaciones, y cuando llega alguna gandola, esta solo les estaría suministrando combustible a 50 vehículos aproximadamente. Esto ha generado múltiples protestas durante los últimos días, pues ellos piden que se garantice el combustible, pues debido a la distancia que hay entre el área metropolitana de Valencia y esta localidad, ellos pasan a depender exclusivamente de las 5 estaciones de servicio que hay en Bejuma. Nos encontramos en la zona sur del estado Anzoátegui, donde reportan que la flota vehicular del transporte público se ha reducido en un 40% durante los últimos 18 meses. Según el presidente del Sindicato Bolivariano de Transporte en la zona sur del estado Anzoátegui, José Brito, factores como la pandemia y el bloqueo económico han incidido en esta reducción. Comentó que tienen 3 años que no reciben baterías y cauchos. El profesional del volante precisó que actualmente en el municipio Simón Rodríguez hay un total de 1.370 transportistas y en la zona sur del estado 3.600 aproximadamente. Trabajadores adscritos a la gobernación del estado Sucre se concentraron en las inmediaciones de la plaza Andrés Eloy Blanco en pleno centro de Cumaná para denunciar lo que son las arbitrariedades por parte del patrono, el gobierno regional, en la migración de sueldos y salarios al sistema Patria. En conversaciones con Ramón Gómez, secretario general del sindicato Sueples, que agrupa a unos 40.000 trabajadores de la entidad, indicó que están a esperas de respuestas para la contratación colectiva, donde solicitan la aprobación de algunos beneficios laborales para la masa trabajadora. En el Táchira amanecemos con la información que se va a realizar un encuentro binacional en la frontera entre Venezuela y Colombia, específicamente en la sede de la aduana en San Antonio del Táchira. Van a estar presentes a autoridades voceras del presidente Nicolás Maduro, como lo es el diputado Freddy Bernal, y también autoridades del Departamento Norte de Santander, Colombia. En la agenda, como punto principal, por supuesto, está la posibilidad de la apertura de la frontera, ponerle fecha a que el comercio comience nuevamente entre ambos países. Nosotros vamos a estar pendientes de esta información, vamos a estar allí en la frontera entre Venezuela y Colombia y daremos a conocer las conclusiones de este encuentro y si se va a dar fecha de una posible apertura de los puentes internacionales.
Acá en Lara, el Consejo Estatal de Gestión Universitaria anunció que serán recuperadas 18 casas de estudios, entre públicas y privadas, a través del Plan Venezuela Bella. Los trabajos contemplan impermeabilización, restauración de baños, arreglos de infraestructura de comedor, corte de maleza, pintura, entre otros. Esto con la intención de ofrecer un mejor ambiente de cara al posible retorno a clases de forma presencial. Algunas autoridades universitarias también esperan que se trabaje en la reactivación de los servicios de transporte y comedor, así como de otros beneficios en pro del personal y de los estudiantes. Bueno, hacemos una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de @elpisonoticiero con la etiqueta hashtag primera emisión. Ya hablemos. Vamos con la prensa internacional y comenzamos con el Clarín de Argentina. Desplante a la industria, ni Fernández ni ministros en los festejos de la organización UIA. Baja el precio de la soja, dicen. Abajo la fotografía del encuentro, allí está, creo que es Lautaro, ¿no? Sí, festeja Lautaro. Argentina pues firmó 3 goles en Caracas con la Vinotinto. A la derecha de la información, una de las más grandes empresas de alimentos va a convocatoria de acreedores. El presidente designó una lista de jueces y 2 son cuestionados por vínculos K. Esto es materia interna de Argentina. Definen reglas para que no vayan a votar con rastros de COVID. La parte de arriba del periódico, quinta y última, será la última, La Casa de Papel, esta gran serie de Netflix. Y multa de $50.000 para Gallardo y otra para el River por salir tarde a la cancha. ¿Qué les parece? Ahora compartimos con ustedes la portada del diario El Expreso que circula en Ecuador. Ellos en Perú circula este diario. Corrijo, dice como principal titular, economía a la deriva, y tienen allí una fotografía del presidente Pedro Castillo. Dice, cae valor de los bonos soberanos y sube el dólar por rebaja de la calificación crediticia de Perú por parte de Moody's. También tenemos, vuelve a subir el balón de gas doméstico. También reseña este diario más abajo, traslado de terroristas es un pésimo mensaje. Vamos ahora con La Nación de Paraguay. El titular principal, Senado no termina de decidir si se respeta o no la propiedad. Postergó por 8 días el tratamiento de proyectos que elevan sanciones a invasores de la propiedad privada. Debajo de esta información, la fotografía principal, Paraguay exige a gritos que elijamos a los mejores. Es lo más resaltante de La Nación de Paraguay. Revisemos ahora la portada digital del diario Nuevo Día, circula en Puerto Rico. Ellos dedican prácticamente toda esta primera plana al tema COVID-19. El titular principal es el siguiente, Puerto Rico ante un nuevo escenario de COVID-19. El antetítulo, entrevista exclusiva a Carlos Mellado, dice el secretario de Salud. Dijo que la variante Delta mató la teoría de inmunidad de rebaño y ahora busca vacunar al mayor número de personas. Se reveló que hay sobre 300.000 pacientes sin completar la segunda dosis, hospitales casi llenos y el cambio de estrategia para combatir la pandemia. Bien, revisamos ahora las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAMED para las próximas 6 horas. Se prevén zonas nubladas con descargas eléctricas en Falcón, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Anzoátegui, Monagas y otras entidades del oriente del país. Caracas parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima 18, la máxima está en 30. Cumaná, abundantes precipitaciones, la temperatura mínima en 24, la máxima en 34. San Felipe, parcialmente nublado con precipitaciones, temperatura mínima de 23, temperatura máxima de 32. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía. Para más información ingrese en la página web www.iname.gov.be. Seguimos entonces con Gaudí y sus mensajes a través de las redes.
Así es, ese sonido nos indica que nos toca revisar qué tienen las redes sociales a esta hora con información que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta de @el_noticiero. Atendemos acá y compartimos con ustedes una denuncia que hacen llegar vía autopista Gran Mariscal de Ayacucho. Esta cuenta ha hecho esta denuncia de @funmilawo. Dice: ayuda por favor, asfalten la calle vía principal para Hospital El Algodonal José Ignacio Baldón. También tenemos los saludos que comienzan a llegar a la cuenta. Dice Sosin83, feliz y bendecido día a todo el equipo del noticiero. Luis Pinto también, unos desayunos que envían José García y el profesor Luis Isaías Montoya. Buenos días, dice Emilce Quintero. Y también por acá una asidua televidente, Mari Maide, está de cumpleaños y dice: buen día amigos, de mucha felicidad para mí por estar cumpliendo hoy otro año más de vida, para la gloria de Dios, que el Señor los proteja y bendiga siempre. Pues felicidades, Mari Maide. Bueno, feliz cumpleaños. Entonces. Claro que sí, ella siempre escribe a nuestra cuenta @el_noticiero. Vamos ahora a revisar qué vamos a tener en la próxima parte. Este adelanto lo ofrece Carlos Fernández. Adelante, Carlos. Bueno, resumiremos algunos titulares que, como siempre señalamos, tendrán posterior desarrollo en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Recuerden que están pendientes notas como el inicio o reinicio, corrijo, de las conversaciones, la segunda parte, la segunda tanda de conversaciones entre gobierno y oposición en Ciudad de México. En este caso, bueno, ya las delegaciones, tanto oficial como opositora, se encuentran allí. Sobre la base de un memorándum de entendimiento trabajarán, no va a ser fácil, se van a extender estas conversaciones por quizá 3 o 4 días, luego vendrá seguramente una nueva fase de contactos, pero no hay todavía definición. Sí sobre los temas que ya los hemos comentado, en el caso del gobierno el tema de las sanciones, en el caso de la oposición el tema de elecciones libres, justas y transparentes. Bueno, por cierto, hablando de elecciones, el Consejo Nacional Electoral pues extendió hasta el sábado, es decir, hasta mañana a las 12 de la medianoche, el plazo que culminaba ayer para la inscripción de postulados de cara a las elecciones del 21 de noviembre. En este caso, bueno, para tratar fundamentalmente de que se inscriban los factores o candidatos de la oposición a gobernaciones, alcaldías, consejos municipales, consejos legislativos regionales. Información sobre el COVID, evidentemente, pues el resumen inicial que siempre presentamos y a la par también, pues algunos detalles que surgen, opiniones del doctor Julio Castro, infectólogo, sobre el tema de la vacunación y en las clases presenciales. También, pues, algunas otras notas, el lamentable registro que da la organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela, 740 sanitarios, es decir, 740 personas vinculadas al mundo de la salud, fundamentalmente médicos, han muerto por el COVID. Tendremos información internacional, ya damos algunos detalles de lo que ha ocurrido con las tormentas en los Estados Unidos, en ciudades como Nueva York, en New Jersey, también los efectos de del huracán Aida en New Orleans, más de 1 millón de personas sin el servicio de energía eléctrica. Deportes, bueno, desde luego que tenemos que jerarquizar lo que fue el partido ayer de la Selección Nacional de Fútbol, la Vinotinto versus la Selección de la Argentina. En el espacio de la entrevista vamos a intercambiar con José Ricardo Álvarez, quien es el presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, y siempre cerramos con la información del arte y el espectáculo. Por allí vemos a Claudia. Claudia estará hoy acompañando a Adrián en esta primera emisión del noticiero de Televen. Claudia, buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, muchachos, amigos televidentes. Tengan todos buenos días. También estaremos hablando al regreso sobre la situación de las lluvias, en especial en el estado Anzoátegui. Quédese con nosotros. Y a esa hora, señores televidentes, vamos con las noticias y sus detalles. Damos la bienvenida a esta hora de la mañana a Claudia Hernández. Hola, Claudia. Hola, Adrián. Buenos días y buenos días, amigos televidentes. Esa es la falta de costumbre de este horario. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, condenó la actuación del gobernador del estado de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, ante el desbordamiento del río Neverí en la ciudad de Barcelona. Se desbordó el río Neverí en Barcelona. Me dicen que hay caimanes en las calles. Hay que hacer una denuncia.
de la irresponsabilidad del gobernador Barreto Sira en la atención de estos canales de aliviadero del río Neverí. Vive más en Miami que en el propio estado Anzoátegui. Háganlo, que lo haga el pueblo, las organizaciones, las ONG, porque no puede ser que pasen por esos cargos, no cumplan sus responsabilidades, afecten la vida del pueblo y luego se van campantes a vivir a Miami, que es el plan que tiene el señor Barreto Sira. El jefe de Estado instruyó al protector del Estado, Anzoátegui, a encargarse de entregar enseres a las más de 1000 familias afectadas en la entidad. Además, denunció que la Iglesia Católica se encuentra promoviendo una campaña para desacreditar a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana que se encuentran realizando operaciones de rescate en el estado Mérida. En estos días hubo una campaña dirigida por obispos de la Iglesia Católica de los Andes contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una campaña verdaderamente miserable por grupos de WhatsApp, por redes sociales, cuando nuestros soldados, nuestros muchachos, nuestros tenientes, nuestros primeros tenientes, capitanes, mayores, tenientes coroneles, generales, lo que están es pateando el barro, salvando al inocente, ayudando al que necesita. Y entonces de la Iglesia Católica, de ahí de los Andes, un grupo de obispos que ni lava ni presta la batea, le hacen una campaña a nuestros muchachos que ni duermen. Maduro aseguró que se ha desplegado un plan de atención para recuperar todas las zonas afectadas y se aplicarán proyectos para sanear los embalses. También exhortó a su equipo de trabajo a atender de manera inmediata a todos los damnificados. Por su parte, el gobernador del estado Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, solicitó al gobierno nacional declarar por 30 días estado de emergencia a la entidad tras el desbordamiento del río Neverí en Barcelona. Las fuertes precipitaciones dejaron unas 1.500 familias damnificadas en los municipios Bolívar y Sotillo, por lo que el mandatario regional ha solicitado a las alcaldías de Barcelona y Puerto La Cruz, así como a los cuerpos de seguridad, bomberos, equipos de salud, protección civil y Covinea, articular esfuerzos para atender la situación y garantizar la integridad personal y el bienestar de los habitantes del estado. En las últimas horas, el país registró 1.271 nuevos contagios y 17 fallecidos por COVID-19. Así lo anunció la vicepresidente Delcy Rodríguez. Miranda fue la entidad que registró el mayor número de infecciones con 340, seguido de Caracas con 315 y Nueva Esparta con 117. Hasta la fecha se han registrado 337.359 contagios y 4.056 pérdidas fatales por la enfermedad en el país. Médicos del estado Carabobo denuncian escasez de insumos en los hospitales de la entidad, lo que les impide atender las necesidades de los pacientes. Dicen que la decadencia es tal que los enfermos deben ser cargados y trasladados por las escaleras, ya que los ascensores llevan más de 4 años sin funcionar. El presidente del Colegio de Enfermeros de la entidad, Julio García, denunció que no hay personal suficiente para la limpieza en los centros de salud. Aunado a eso, no hay ambulancias operativas para traslados. Toda la infraestructura está abandonada, los espacios están sin aire acondicionado y sin pintura. El Grupo de Contacto Internacional manifestó su respaldo al proceso de negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición. El organismo reiteró su apoyo a una solución negociada, pacífica y democrática a la crisis en Venezuela. En una declaración conjunta, miembros del Grupo de Contacto Internacional exhortaron a ambas partes a participar de manera constructiva y de buena fe en la mesa de negociaciones. El grupo aseguró que la única solución a la crisis venezolana es una negociación política y la organización de elecciones creíbles, libres y transparentes, de acuerdo con el marco constitucional y legal. Este jueves, la Junta Directiva Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó 5 propuestas al Gobierno Nacional para el rescate de las infraestructuras y servicios básicos del país. Esto en marco del 160º aniversario de su fundación. Las propuestas involucran a todos los sectores políticos e inversionistas del país
para la búsqueda del acondicionamiento de las obras de infraestructura y servicios básicos. Además, proponen sentar las bases que permitan crear un plan nacional de digitalización y modelado de información de la construcción de activos en Venezuela, cumpliendo así con los objetivos de desarrollo sostenibles marcada en la Agenda 2030, aprobada por la Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué nos estamos basando nosotros? En la culminación, en la rehabilitación y en el mantenimiento. Es la forma de poder, de forma muy rápida, expedita, poder, vuelvo y te repito, el colegio no tiene esa posibilidad de hacerlo solo, pero sí tiene la posibilidad de hacerlo con un alcalde, con sus concejales, con un gobernador. Asimismo, el presidente de este gremio, Enzo Betancourt, exhortó al gobierno nacional capacitar y preparar a los ingenieros, arquitectos y profesionales del país bajo la metodología Building Information Modeling, la cual a su juicio serviría como plataforma para el desarrollo tecnológico de la nación. Manuel da Silva, Televen. El sector inmobiliario de Nueva Esparta solicita al gobierno nacional la reactivación de los vuelos comerciales para evitar el quiebre en las negociaciones con inversionistas extranjeros y nacionales. La presidenta de la Cámara Inmobiliaria en la isla, Alegría Cohen, señaló que debido a la falta de vuelos, los clientes solo han visto las propiedades a través de Internet. Sin embargo, enfatizó que es necesario movilizarse hasta la entidad para poder verificar las condiciones del inmueble y concretar la compra. Cohen hizo un llamado a que se flexibilicen los trámites, pues algunos requisitos deben ser solicitados a sectores militares en vista de que la región está calificada como zona fronteriza. Un venezolano fue detenido por presuntamente secuestrar a menores de edad en Perú para comercializar sus órganos en Bolivia. Al parecer, una de sus víctimas huyó del lugar donde se encontraban hospedados cuando Heriberto Mendoza, de 23 años, salió a almorzar. El menor de edad, al ser entrevistado, relató que había sido captado en la localidad de Los Órganos, en Piura, pero logró ser auxiliado por una suboficial de la Policía Nacional de Perú. Agregó que otros 4 niños se trasladaban en el mismo vehículo con él, pero desconoce a dónde los llevaron. Mendoza fue llevado al Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos para iniciar el proceso de investigación y determinar su responsabilidad. Un tribunal de Cabo Verde aprobó el traslado de residencia del empresario colombiano Alex Saab a la capital de ese país luego de la petición que hicieran sus defensores por el estado de salud que presenta. En el documento sus abogados justificaron las razones por las que debía ser reubicado, ya que en la isla de Sal, donde permaneció arrestado casi 1 año y 3 meses, no tendría la asistencia médica que amerita para tratar las patologías oncológicas. Estos indicaron que la medida representa un logro luego que se hicieran varias solicitudes. Hasta ahora él mismo estará en una mejor zona con médicos a la orden por su salud. El Ministerio Público inauguró una nueva sede de servicios de abordaje para la atención a las víctimas de violencia de género. Así lo informó el fiscal general de la República cuando ofreció un balance sobre los delitos cometidos contra la mujer. Desde agosto del año 2017 a agosto del año 2021, el Servicio de Abordaje Integral a Víctimas de Delitos de Violencia de Género ha atendido a 10.691 personas. En este periodo se han otorgado 21.382 medidas de protección. En lo que respecta al balance de actuaciones de la Dirección para la Defensa de la Mujer, se han otorgado 369.206 medidas de protección. Tal vez William Saab indicó que la inauguración se ejecuta en el marco del 10º aniversario de la creación de la Dirección para la Defensa de la Mujer, donde ha detallado que él cuenta con abogados, fiscales y psicólogos, entre otros. Precisa también la ubicación del centro de atención. Edificio Iberia, un nuevo espacio para la recepción de denuncias, más eficiente, óptima, especializada a la población del área metropolitana de Caracas en los casos relacionados con las familias y la mujer. Un empleado de la morgue de Bellomonte en Caracas fue despedido por robarle las prótesis mamarias al cadáver de una mujer. Yunis Cardoso Moreno falleció por complicaciones respiratorias luego de una intervención quirúrgica para el aumento de sus senos.
El protocolo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses establece que a la mujer debían extraerle las prótesis, cortarlas y colocarlas de nuevo, para así evitar su comercialización en el mercado negro. Sin embargo, los familiares de Cardoso Moreno se percataron que este proceso no fue llevado a cabo, por lo que hicieron el reclamo ante la dirección del despacho oficial. Además, exigieron que las prótesis fuesen devueltas, implantadas nuevamente en el cadáver. Uno de los 12 niños que resultaron heridos por la caída de un árbol durante una práctica de béisbol en El Hatillo se encuentra en evaluación por una contusión craneal. Las víctimas pertenecen a la categoría semillita, es decir, son niños de 3 a 4 años. 8 resultaron ilesos, 4 sufrieron lesiones, 2 de ellos leves y otros 2 requirieron atención médica. Uno de ellos tuvo que ser llevado al Centro Médico Docente de la Trinidad. Hay uno de ellos que está siendo evaluado en este momento porque al parecer tuvo una contusión fuerte en la cabeza y nosotros obviamente esperamos que esto no pase a mayores. En el rescate de los niños participaron sus padres, vecinos, funcionarios de Poliatillo y de la Policía Nacional Bolivariana, además de bomberos del Distrito Capital. Sayeda aclaró que el árbol estaba en un terreno de propiedad privada. Hay una casa detrás que está deshabitada desde hace tiempo, los dueños se fueron del país, como ha pasado en muchos de los sectores, y obviamente vamos a hacer nosotros todo el procedimiento urbano correspondiente a los fines de determinar responsabilidades. Hasta el momento presumen que la caída del árbol ocurrió como consecuencia a las precipitaciones. Árbol muy grande, pues los suelos fueron saturados de agua por las lluvias que hemos tenido en las últimas semanas, han sido muy importantes sobre el municipio de Hatillo. El árbol cayó y todas esas mallas de lo que es el backstop y todo eso se cayó. El alcalde del municipio de Hatillo, Elías Sayeda, agregó que comenzaron las reparaciones del Estadio de la Unión, lugar de los hechos. Jonathan Cárdenas, Televen. La policía del estado Carabobo detuvo a 2 adolescentes en la ciudad de Valencia, presuntamente por estar vinculados en una red de secuestro y trata de personas. Según las fuentes policiales, tras la denuncia de los padres de una adolescente de 12 años que estuvo recluida en una vivienda del sector Andrés Bello, tuvieron que trasladarse al lugar donde confirmaron el hallazgo y arrestaron a 2 jóvenes de 15 y 16 años, quienes se encargaban de captar a menores con edades comprendidas entre 2 y 17 para prostituirlas en Perú, prometiéndoles trabajar dignamente, pero luego eran llevadas a otro país. Asimismo, se pudo conocer que el caso se encuentra a disposición del Ministerio Público en la entidad, quien continuará realizando las investigaciones para arrestar a los otros responsables. Este miércoles la policía del estado de Aragua halló el cuerpo de un bebé en un canal del sector Huete luego de atender una llamada de emergencia. Se presume que el menor de edad de género masculino fue abandonado en el lugar entre la noche del lunes y la madrugada del martes. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encuentra realizando las pesquisas pertinentes para localizar a los responsables de este hecho. A esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, lo más destacado del panorama internacional. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Afganistán, donde decenas de mujeres salieron a las calles a marchar para exigir que se les respete su derecho al trabajo. A continuación, veamos el siguiente reporte de nuestra agencia aliada AFP. Decenas de mujeres llevaron a cabo una manifestación inusual el jueves en Afganistán. Bajo el grito de "No tenemos miedo, estamos unidas", reivindicaron su derecho a trabajar bajo el nuevo régimen talibán y reclamaron participación en el nuevo ejecutivo. Los derechos y los últimos logros para las mujeres por los cuales trabajamos y luchamos durante más de 20 años no deben ser ignorados. Nuestro reclamo a la comunidad internacional es que respondan a las demandas de las mujeres y que se escuche la voz de todas y cada una de las mujeres afganas en todo el mundo. La protesta tuvo lugar en la localidad de Herat, capital cosmopolita del oeste de Afganistán, mientras los talibanes se preparan para formar un nuevo gobierno en el país, pocos días después de la salida de las fuerzas de Estados Unidos.
Este tipo de manifestación es algo inédito para los talibanes, que durante su régimen anterior, entre 1996 y 2001, reprimían sin piedad cualquier oposición. Ese periodo estuvo marcado por una aplicación estricta de la ley islámica y las mujeres desaparecieron del espacio público afgano. En Estados Unidos, las fuertes lluvias registradas por el paso del huracán Aida en los últimos 4 días han dejado al menos 40 personas fallecidas y casi 1 millón de hogares sin energía, la mayoría de ellos en el estado de Luisiana. 4 días después de que Aida desembarcara en la costa de Luisiana, cerca de Port Fourchon, como un temible huracán de categoría 4, persiste la estela de destrucción debido a las intensas precipitaciones que hundieron puentes, carreteras y anegaron amplias áreas pobladas. Aida destruyó una parte de la infraestructura eléctrica de la ciudad de New Orleans, incluidas las 8 principales líneas de transmisión que llevan energía a la ciudad. Por su parte, la compañía de electricidad Entergy, que presta servicio, reconoció que aún no pueden indicar cuándo podrán restablecer el fluido eléctrico para la gran mayoría de los usuarios de esta ciudad. El alto representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que el bloque deberá dialogar con el Talibán para lograr que la ayuda humanitaria llegue a la población de Afganistán. Sin embargo, esto dependerá de una serie de condiciones, tales como hacer llegar esa ayuda humanitaria y conseguir sacar del país a los colaboradores de las instituciones del bloque y a las personas vulnerables que no lograron salir de Kabul. En Ucrania, las autoridades anunciaron planes para acoger a los afganos que han salido de su país luego de la llegada al poder de los talibanes. A través de un comunicado, el Servicio Estatal de Migraciones indicó que en vista de la situación inestable en Afganistán, Ucrania, como país europeo, debe estar preparada para recibir a una considerable cantidad de refugiados, por lo que planean albergar cerca de 5.000 afganos que estarían alojados en las instalaciones de 2 cárceles clausuradas cerca de la capital. Corea del Norte rechazó cerca de 3 millones de dosis de vacuna china contra el COVID, sugiriendo que se entreguen a los países más necesitados. UNICEF, a través de un comunicado, explicó que el Ministerio de Salud Pública de Norcorea indicó que las dosis de Sinovac pueden ser reubicadas donde más haga falta. Pyongyang insiste en que aún no ha visto ningún caso de coronavirus en su país. El gobierno de China prohibió que hombres que muestren gestos y actitudes que se consideran propios de las mujeres aparezcan en televisión y pidió que sea rechazado el entretenimiento que involucre a famosos vulgares de Internet, escándalos y alarde de riqueza. Las nuevas regulaciones se producen en el contexto de una serie de escándalos recientes en el gigante asiático que involucran a estrellas que tenían un gran número de seguidores en línea y eran íconos de varias marcas. Con estas medidas, las autoridades buscan frenar lo que el Partido Comunista Chino considera una atención nociva a las celebridades. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas estimó que el Producto Interno Bruto de la región crecerá un 5,9% este año. Sin embargo, no es suficiente para revertir la caída que sufrió el año pasado cuando se ubicó en 6,8% como consecuencia de la pandemia. La secretaria ejecutiva Alicia Bárcena precisó que la situación que se vivió en 2020 profundizó los problemas estructurales de la región, que en la última década crecía al menor ritmo observado en más de un siglo. Advirtió que uno de los retos que América Latina tendrá que afrontar tras la crisis es cómo revertir esta dinámica de débil crecimiento. El medallista de plata en Tokio 2020, el venezolano Daniel Ders, afirmó que ya se encuentra preparándose para los Juegos de París 2024, escenario en el que podría marcar su retirada del nivel competitivo. El freestyler indicó que se encuentra esperando a que anuncie los detalles del nuevo ciclo olímpico para comenzar a planificar su estrategia de cara a París 2024. Sí creo que el 2024 va a ser el fin de mi carrera competitiva. Voy a seguir montando bicicleta porque me encanta hacerlo,
pero creo que a nivel competitivo pararé tal vez en esa misma fecha de los Juegos Olímpicos del 2024. Obviamente faltan todavía unos años, pero es más o menos lo que tengo visualizado en este momento, porque creo que puedo hacer un ciclo de Juegos Olímpicos uno más, pero hasta ahí, ya tengo muchos años en esto. Daniel considera que en Venezuela hay mucho talento y para poder sacarle provecho y ser una potencia deportiva debe hacerse una inversión en infraestructuras. Yo creo que lo que le falta al país es tal vez un poco de inversión en infraestructura y tal vez un poco de desarrollo en ciertos programas. Por ejemplo, los pesistas, fueron 4 pesistas a los Juegos Olímpicos y los 4 trajeron diplomas o medallas. Eso quiere decir que el modelo que ellos están usando está sirviendo. Claro, es diferente con todos los deportes. Imagínate, natación necesitas una piscina específica, clavados, todo ese tipo de cosas. Pero eso tal vez sería lo que falta, porque el venezolano tiene alguna cultura que le gusta competir, el venezolano es muy competitivo. Entonces sé que esa parte que es algo tal vez hasta nato, algo que es muy necesario a la hora de competir, ya lo tenemos. Y creo que ayuda mucho a poder avanzar a nivel de alto rendimiento. Ders aseguró que una vez termine su carrera competitiva, seguirá ligado al deporte. Cree que su mayor aporte sería transmitir sus conocimientos y experiencia a las nuevas generaciones de riders y los dirigentes deportivos. Una vez que termine mi carrera competitiva, creo que sí va a estar ligado al deporte, ya sea entrenando la nueva generación o construyendo parques o haciendo algo a nivel logístico. Creo que una de las cosas que yo puedo hacer es dar el conocimiento que yo tengo a las nuevas generaciones y a los entes que tal vez necesiten guía para poder construir sus programas, porque es bastante complejo, no es solo montar la bicicleta y tratar de aprender los trucos, hay una logística y una experiencia para poder competir a ese alto nivel que sé que la puedo dar y me gustaría darlo porque es lo que siento que puedo hacer por los demás. El 5 veces medallista de oro de los X Games y campeón panamericano expresó que la recepción que le han dado los venezolanos desde su llegada al país ha sido muy calurosa. Destacó la alegría y emoción que se siente desde los Juegos Olímpicos y ahora con los Paralímpicos, por lo que espera seguir regalando alegrías a todos desde su bicicleta. Muy bien, la Liga Mayor de Béisbol Profesional Venezolana habilitó a partir de este jueves el ingreso de la fanaticada a los estadios de Valencia, Maracay y La Guaira. Y Venezuela cayó ante su similar de Argentina 3-1 en un partido de cara a las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela de Caracas. La Vinotinto tuvo un complicado primer tiempo debido a la lesión de José Manuel Velázquez. Luego, en el minuto 32, Venezuela se quedó con 10 jugadores en la cancha tras la expulsión del central Luis Adrián Martínez por una durísima plancha sobre el astro argentino Lionel Messi. Esta situación provocó un nuevo planteamiento del técnico interino Leonardo González, quien tomó las riendas del combinado criollo hace pocas semanas. Los tantos de la albiceleste fueron marcados por Lautaro Martínez en el minuto 47, Joaquín Correa en el 71 y Ángel Correa en el 74, mientras que Jefferson Soteldo salvó la honra local al convertir un penalti en el 94 del encuentro. Con este resultado, Argentina llegó a 15 puntos en 7 presentaciones, mientras que Venezuela apenas suma 4 unidades. El próximo compromiso de la Vinotinto será ante Perú el próximo domingo 5 de septiembre en el Estadio Nacional de Lima. Para reducir el estrés y mejorar la salud es importante estimular el nervio vago. El experto en medicina funcional y quiropráctica Narvas Javid asegura que el nervio vago, el cual se encuentra en el tronco cerebral aproximadamente detrás de las orejas y se extiende por cada lado del cuello, cruza el pecho y llega hasta el abdomen, se encarga de controlar el sistema nervioso y parasimpático, por lo que al estimularlo mediante masaje se puede reducir el estrés y combatir la ansiedad. La red social Twitter lanzó un modo seguro para frenar las interacciones perturbadoras. Así lo dio a conocer el pasado miércoles la empresa estadounidense, en la cual aseguró que con esta nueva modalidad busca proteger a sus usuarios contra el odio por Internet. Con esta nueva función, la red social bloqueará por 7 días las cuentas que utilicen un lenguaje potencialmente nocivo como insultos, comentarios odiosos, menciones repetitivas y no solicitadas.
Para realizar esta acción, la red social consultó con expertos en seguridad en Internet, en salud mental y en derechos humanos para su creación. El momento de un nuevo corte para publicidad aquí en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a José Ricardo Álvarez, presidente de la Asociación de Cañicultores. En compañía de José Ricardo Álvarez, quien es presidente de la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela, FESOCA. Importante porque como hemos venido en las últimas semanas haciendo una aproximación y tratando de aproximarnos a una evaluación de cómo está cada uno de los sectores de la economía privada del país, el sector azucarero es muy importante en este caso y bueno, y tiene un recorrido histórico también significativo. Así que José Ricardo, gracias por estar con nosotros y entremos en detalles. ¿Cómo está el sector en este momento, ¿no? Ya que se abren algunas expectativas, se abren algunas rendijas, se abre un proceso de crear de nuevo en apariencia, ¿no? Confianza en el sector privado venezolano. Sí, muy buenos días, Carlos. Gracias a ti por invitarme a tu programa y tener la oportunidad de dirigirme a tu televidente. Mira, bueno, nosotros estamos muy gratamente sorprendidos, aunque ya lo estábamos previendo un poco, con la zafra que apenas terminó hace una semana en el Central Pastora. Nosotros estábamos evaluando, cuando comenzamos la zafra en diciembre del año pasado, vimos que había una posibilidad de que llegáramos a las 2.400.000 toneladas de caña de molienda. No llegamos a los 2.400.000, pero llegamos a las 2.370.000. Nos pelamos casi a la meta, ¿no? No, los pelamos por un poquitico. Pero la gran sorpresa de todo eso es que no solamente llegamos a eso, sino que se quedaron 300.000 toneladas de caña en el campo. Eso es mala noticia en el sentido de que hubo productores que no pudieron zafrar sus cañas, pero es buena noticia en el sentido de que si nos ponemos a compararlo con la zafra anterior, eso es más de un 30% del crecimiento del sector azucarero nacional. Y solamente con la molienda, si lo comparamos con la molienda de la zafra anterior, que fue de 1.969.000 toneladas, aumentamos 400.000 toneladas de caña, eso es un aumento del 20%. Eso para nosotros fue muy gratificante, a pesar de que bueno, esa caña se quedó allí, lamentablemente, porque cuando comenzamos zafra, no contábamos que íbamos a tener el problema del diésel, del gasoil. Sí. Comenzamos zafra en diciembre, hubo que pararla, volvimos a comenzar en enero, y entre uno y otro día, pues se nos fueron 30 días, que a 10.000 toneladas de molienda diaria son 300.000 toneladas. Eso fue lo malo, pero lo otro es lo gratificante que el sector está creciendo. Y el sector está creciendo es porque precisamente los productores han tomado la decisión de atender su cultivo, de ponerle mayor cuidado, de sentir que los que nos quedamos allí, que somos la mitad de los productores y la mitad del área, pues que tenemos que seguir adelante con eso. Y lo otro es que los insumos básicos para la atención del cultivo, como los fertilizantes y los herbicidas, se han podido conseguir en el mercado nacional. Entonces eso nos permite, nos ayuda y eso pues los resultados se demuestran en los resultados en este momento. Ahora, la parte crediticia, que es tan importante y significativa, que está paralizada por el tema ya conocido del encaje legal en la banca venezolana, ustedes siguen con el mismo problema que tiene el resto de los sectores. No hay acceso a un crédito o hay la posibilidad de una flexibilización o incluso la posibilidad de ir con autorización, evidentemente, me imagino que del gobierno, e ir a factores internacionales y solicitar crédito externo. Sí, eso está muy restringido y muy difícil porque hay una serie de legislaciones que no nos permiten hacer eso. Y de verdad que eso es como una especie de freno que tenemos. A nosotros nos preocupa mucho eso porque definitivamente todos necesitamos de crédito, todo para poder crecer, incluso los grandes, por un asunto de caja. Pero bueno, de alguna u otra forma los que están consolidados, los grandes, pues, que son los que pudieron atender realmente sus cañas, tienen más posibilidades de hacerlo. Y entonces esto afecta más al mediano y al pequeño productor,
que son los que realmente no han tenido cómo poder nuevamente apuntalar sus cañas. O sea que ese crecimiento ha sido producto, como decías antes, del músculo propio. Pues, del músculo propio. De aquellos que simplemente han creído, nos quedamos en este país, vamos a echarle pichón a lo que tenemos en este país y seguimos adelante. Pero entonces está haciendo, el gobierno tiene que tomar algún tipo de medida para que precisamente estos sectores que están un poco desasistidos, pues puedan ser asistidos y tomemos el crecimiento normal. Nosotros seguimos muy esperanzados porque incluso para la próxima zafra estamos visualizando que hay 3 millones de toneladas de caña en el campo. Ahora bien, nos hemos reunido con el gobierno nacional y necesitamos del diésel. Lo vamos a hacer si tenemos la posibilidad de conseguir el diésel. Claro, ¿sí, no? eso iba a decirte, o sea, pero ¿qué ha prometido el gobierno en esas conversaciones? ¿Que el gobierno está dispuesto a seguir ayudando al sector cañicultor venezolano en ese sentido para que siga su expansión y retome el lugar que en su momento y en sus circunstancias tuvo? Nosotros estuvimos durante toda la zafra en contacto permanente con el gobierno. Todos los funcionarios tienen la mejor disposición. Debe haber un problema estructural. Nosotros no conocemos los problemas internos que está pasando allí, pero debe haber algún problema estructural porque la buena disposición la hubo y de hecho el diésel que logramos conseguir fue precisamente porque los funcionarios incluso de PDVSA, del Ministerio de Agricultura y Tierra, pues del Ministerio de Alimentación sabían que teníamos que hacer la zafra y de alguna u otra manera nos ayudaron. Tuvimos los baches, pero en un periodo de 150, 180 días metiendo las otras centrales, pues tuvimos un mes con problemas, pero lo otro fue porque precisamente con conversaciones con el gobierno. Hace 15 días tuvimos en el Fuerte Tiuna una muy buena reunión, tanto con el presidente de Pequibén como con la gente de PDVSA, estaba el coronel Marino Lugo allí, y ellos pues de alguna u otra forma nos pidieron los requerimientos que tenemos para los diferentes cultivos, porque no solamente estaba la caña de azúcar, habían como 160 asociaciones de diferentes productores agropecuarios y hemos pasado nuestras necesidades. Nosotros hemos dicho que estamos en la mejor disposición de buscar cualquier mecanismo que sea necesario para poder llevar a cabo esta zafra, que es muy importante, no solo porque le trae el azúcar para que lo consuma el consumidor venezolano. Lo que tenemos es que entender que la agroindustria en el interior del país es un agente multiplicador de la economía, que da vida a la economía en la zona y es muy importante para precisamente salir de ese bache deprimido que estamos. No, quería preguntarte antes de irnos a la pausa, ¿esa reciente zafra de 2.300.000 y tantas toneladas son suficientes para dar el abastecimiento al mercado nacional? No, en absoluto, estamos en un tercio, un tercio del consumo. O sea, que hay que seguir con las importaciones. Indudablemente que sí, porque si no, no podemos abastecer el mercado nacional. Pero las importaciones controladas y como hemos dicho muchas veces, en crudo y no en azúcar terminado, para darle continuidad y fortaleza a la agroindustria nacional venezolana. Claro, para poder procesar acá también. Para procesarla acá. Bueno, vamos a hacer una pausa, José Ricardo. Conversamos con José Ricardo Álvarez, presidente de FESOCA, la Federación de Asociaciones de Cañicultores de Venezuela. Continuamos conversando con José Ricardo Álvarez. ¿Qué se necesitaría para darle cobertura al mercado nacional? ¿Cuánto tendría que ser, digamos, el volumen de una zafra? Y luego para ir, como en el pasado también existió, hacia una probable exportación también. Sí, cómo no. Tenemos que entender lo siguiente, Carlos, que tenemos un mercado mermado, absolutamente mermado. El consumo, los niveles de consumo están por mitad de lo que fueron hace 6, 7 años, en el 2012, pues, o más. Casi 10 años. Esto quiere decir que nosotros antes necesitamos 100.000 toneladas mes para abastecer el mercado, hoy día necesitamos 50.000 toneladas mes. Si antes necesitábamos 15 millones de toneladas de caña para poder suplir las necesidades del mercado nacional, en este momento pues con 7 millones de toneladas de caña podríamos suplirla porque estamos hablando de una reducción del consumo también. En un 50%. Y mira, para llegar a 6, 7 millones de caña, en el sector de caña de azúcar es muy fácil. Con un pequeño estímulo de financiamiento que nosotros logremos,
estamos alrededor de 53, 55 mil toneladas, hectáreas, hectáreas de caña. Con un pequeño impulso podríamos llegar a unas 70.000 hectáreas de caña, y con 70.000 hectáreas de caña, 80.000 hectáreas de caña con 70 toneladas de producción, nosotros muy fácilmente podríamos llegar a las 6, 7 millones de toneladas de caña, que eso estaríamos allí ya para casi abastecer el mercado nacional. En este momento del consumo está suprimido. Si la economía vuelve a avanzar y vamos a ser el mismo país que en algún momento tuvimos esos niveles de consumo que incluso eran niveles de consumo por encima de los estándares normales, pues indudablemente necesitamos un poco más, pero aquí hay solamente 4 centrales azucareros funcionando, yo creo que con algunos 2 más los podríamos suplir en el mercado nacional. Eso es importante. Ahora, trato de establecer un contraste con el resto de los sectores del campo, me refiero, ¿cómo está la situación? No, indudablemente que la situación en el resto del campo es un poco más difícil, aunque en el maíz también, el maíz es un cultivo que es de ciclo corto, y también con las condiciones adecuadas la gente está allí. La gran riqueza que nosotros tenemos es precisamente el hombre, el productor, por encima de todo. Si damos pequeños incentivos, estoy seguro que en todos los rubros vamos a crecer, en el maíz, en el arroz estoy completamente seguro. El arroz tuvo muchos problemas con el diésel y lamentablemente no cumplieron pues las metas que ellos hubiesen querido cumplir, pero tengo entendido que en el maíz incluso se sembró un poco más y se va a tener más que el año anterior con respecto a la zafra anterior. Es decir, la gran riqueza que tiene el agro venezolano es que están los productores allí que tienen el conocimiento para poder tomar la batuta de la producción nacional en cualquier momento. Simplemente es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, ya nos estamos poniendo de acuerdo, nosotros estamos muy esperanzados, nosotros hemos tenido conversaciones muy interesantes con el Consejo Superior de Economía, nos reunimos y realmente estamos apostando para que esas promesas que se han hecho allí, para que esos acuerdos que hemos logrado allí, pues se lleguen a feliz concreción y podamos pues retomar el camino del crecimiento, que es lo que necesitamos todos. Sí, claro, ahí lo que sí es evidente y claro por lo que señalas es que también en manos del Estado venezolano está el impulsar esas políticas necesarias y darle aliento a esos incentivos fundamentales para reanimar a todos los sectores del agro venezolano. Yo creo que debería ser, ese debe ser el deber ser. Estoy esperanzado de que ellos entendieron que eso es así. Nosotros estamos dando una vez más el beneficio, estamos poniéndole la buena fe en esto. Nosotros no nos queda otra, somos venezolanos, estamos absolutamente comprometidos con el país, estamos sembrados en este país y lo que queremos es producir para el país y estamos también seguros y apostando para que los funcionarios, los que toman las decisiones, pues entiendan que es así y que no existe otro incentivo en nosotros, sino que el país, Venezuela como tal, siga adelante y todos podamos crecer. Ahora, en ese contexto, por ejemplo, se me ocurre preguntarte, José Ricardo, la devolución de tierras que fueron expropiadas y que están en el más absoluto abandono, ¿no pudiera contribuir también de manera significativa a la reanimación del sector agrícola nacional? No, sin duda. Y yo conozco a muchísimos... Entre regresarla a sus antiguos propietarios o a quien pueda sencillamente lograr reanimarlas y colocar de nuevo producción. Sin duda, eso es sumamente importante. Y aquí quiero hacer una acotación porque nos preocupa, en el sector azucarero nos está preocupando que se están haciendo ciertas asociaciones con algunos privados. En el caso específico del Central Amajagua, en el Portuguesa, por ejemplo, y el Central Cumanacoa en el estado Sucre, donde se le han entregado a algunos privados y estos privados simplemente no han hecho absolutamente nada y existe una gran desazón entre todos los productores que estaban allí, que tenían cifradas esperanzas de que esta gente hiciera algo y no hicieron absolutamente nada. ¿Por qué no han hecho nada? Bueno, eso tendría que ver los gobiernos, por qué, a quién le entregó estos centrales, porque precisamente se lo entregaron quizás a personas que no están interesadas en ello. Sobre todo en la gente del Central Cumanacoa, hicieron la zafra y no le pagaron la zafra a los cañicultores. Y esos son todos pequeños cañicultores que ahora no tienen ni siquiera con qué mantener a su familia. Eso es sumamente peligroso. Y la otra cosa que lo hemos dicho mucho también es, por ejemplo, hace como 2 años hubo una especie de toma del Central Turbio, creo que en ese momento fue fue por la gobernación de Lara o por algún otro instituto
y tampoco se sabe absolutamente nada. Entonces, yo creo que sí está bien, hay que entregar esta tierra o las empresas a los antiguos dueños si se llega a un acuerdo con ellos, porque no sabemos los niveles de inversión que hay que hacer allí, y si no es a ellos, pues a gente que esté realmente dispuesta a hacer lo que se debe hacer para sacar esta agroindustria o estas tierras adelante. ¿Cómo está digamos, el nivel salarial de los cañicultores, de los trabajadores del sector de la caña de azúcar? Bueno, en términos generales, el sector privado está muy por encima de lo que es hoy día el salario mínimo, que no tiene nada que ver, pero eso podría estar alrededor de, hoy día, un trabajador entre 80 y 100 dólares mensuales, que sigue siendo poco. Sabemos que es poco, pero bueno, se están haciendo los esfuerzos para que realmente logremos los estándares que están por lo menos a nivel de Latinoamérica. No es fácil por las circunstancias económicas que tenemos, pero estamos apuntando hacia ello. ¿Ustedes la zafra cómo la canalizan? ¿Hacia qué, digamos, empresas van? ¿Va al Estado, va al resto del sector privado? No, la zafra está solamente apoyada hoy día por 4 centrales privadas, que están 2 en el estado portugués, uno en el estado de Aragua y uno en el municipio de Torres, en Carora. Esos son los únicos 4 centrales que están funcionando, porque, bueno, lo demás lo dirá el gobierno, porque los otros no están funcionando. Pues no me toca a mí decir eso, porque realmente no sé lo que está pasando allá adentro. Bueno, muy bien. Bueno, gracias por toda esa información importante. En medio de la difícil situación que se vive, es una buena noticia, bueno, que el sector de cañicultores está mejorando su situación, y ojalá eso se multiplique hacia el resto de los sectores del agro venezolano. José Ricardo, muchas gracias entonces. Muchísimas gracias, eso esperamos que se multiplique. Gracias. Bueno, amigos, nos vamos a una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Damos inicio a las noticias de arte y espectáculos contándoles que emiten nueva orden de captura contra Laura Bozzo. Pese a haber solicitado una orden de amparo para evitar ser detenida, dieron luz verde para capturar a la conductora peruana, argumentando que sí tendrá que pisar la cárcel. Así lo informó el portal Universal. Fue hace unos días cuando el juez federal Juan Miguel Ortiz Marmolejo le había otorgado a Laura Bozzo una suspensión provisional que frenó su detención, otorgándole así la oportunidad de abandonar una garantía de 300,000 pesos y la entrega de su pasaporte para evitar su huida del país. Sin embargo, la peruana no acudió al juzgado. Recordemos que antes de esto había tramitado un amparo para no ingresar a la cárcel con el argumento de que era una persona mayor de 70 años que padecía de una grave enfermedad pulmonar. A pesar de esto, el mismo juez negó la suspensión definitiva de la presentación de Laura en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, por lo que ordenó su aprehensión para que la Fiscalía General de la República Mexicana actúe en su contra. Cabe destacar que esta decisión se derivó porque la conductora no se presentó por su propio pie a la cárcel ni se entregó su solicitado pasaporte como se le pidió. No, yo era fuerte como un roble, y eso me ayudó porque de alguna manera... Ahora les contamos que Will Smith ya tiene sucesor en el reboot del Príncipe del Rap. Peacock ya está preparando el reboot de la serie de los 90 protagonizada por el actor, y ahora finalmente la ficción encontró a su protagonista, que dará vida a la versión joven del personaje principal. Javarie Banks encarnará al joven Will en la nueva producción. La noticia se dio a conocer a través de un video en el que aparece Smith dándole la información al intérprete diciendo: "Desde lo más profundo de mi corazón quiero felicitarte. Has conseguido el papel de Will en El Príncipe del Rap". Cabe acotar que la ficción, que ya recibió el visto bueno para una segunda temporada, está inspirada en un tráiler del guionista y director Morgan Cooper que se volvió viral en 2020. I'm ready. I'm so ready, yo. I'm ready to bite down. When did you first hear about it? Contó con Jerry Seinfeld, Julia Louis-Dreyfus, Jason Alexander y Michael Richards en los roles estelares. On Netflix. Oh. Hello.
Ahora les contamos que Paul Morris se recupera de su operación tras accidente en Grecia. El cantante, reconocido por su destacada participación como finalista en el talent show Dance Sing en el año 2019, notificó a través de sus redes sociales que se encontraba en un hospital en la ciudad de Atenas, esto debido a un grave accidente que lo tendrá fuera de los escenarios por algunos meses. El pasado viernes por fin pudo ser operado de una fractura de mandíbula en Holanda, donde radica el artista, y allí ya ha comenzado su proceso de recuperación. Cabe mencionar que el intérprete inició el año con una importante gira de medios en Estados Unidos, en donde partió hace algunos meses a Grecia, donde le ofrecieron el papel principal como cantante en los shows de Lion Mykonos en un cabaret original de Ibiza, donde se abrió paso a una nueva experiencia en imponentes escenarios en vivo. Pues bien, amigos, llegamos al final de la presente emisión del noticiero de Televen. Les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre dentro y fuera del país. Recuerde usted que las variantes del COVID-19 están en Venezuela, por eso para fortalecer su salud le recomendamos procurar una alimentación balanceada, ingerir abundante agua e infusiones de plantas medicinales. Desde hace poco más de un año la vida nos cambió. Tenga presente que no es buena idea resistirse a esta nueva realidad. Hay que asimilar con habilidad toda esta situación para garantizar una salud mental y un sistema inmune robusto. Y es muy importante que ante cualquier síntoma asociado al COVID-19 y sus variantes brasileras, acuda al médico de manera inmediata. La atención temprana de esta enfermedad puede ser vital para preservar la vida. Pues bien, llegamos al final. Entonces corresponde colocarnos nuestro tapabocas para cumplir con el protocolo de bioseguridad y recordarles que el lunes a las 6, después del himno nacional, estaremos nuevamente en esta primera emisión del noticiero de Televen. Que tengan un buen fin de semana y será hasta el lunes.